Libertad del almirante. Este es el tercer gran bloque de Para el Pueblo, lo que es del pueblo, después del intenso debate que tuvimos acá con el compañero en la mesa. Queremos hablar de un tema del que se habla poco en la provincia de Buenos Aires, cuando se habla de la realidad de la provincia, de las cosas que hay que cambiar, que hay que modificar. Y estamos en contacto con un compañero que es conocedor profundo de ese tema. Hay un puerto, le decía hoy, en las cercanías de la ciudad de Necochea, que se llama Quequén. Creo que hay un río que desemboca ahí. De un lado está la ciudad de Necochea, del otro lado está Quequén. Si no es así me va a corregir seguramente el compañero. Se llama Mario Dajul. ¿Cómo te va, Mario? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Me escuchan bien? Te escuchamos perfecto. Te saluda Pascual Mangañelo, que es mi compañero acá. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Me escuchás? Yo escucho muy bajito. A ver si podemos levantar un poquito el retorno. Pero, a ver, ¿me escuchás mejor ahí? Ahí está mejor, sí. Ahí te escucho. Bueno, Guillermo Varela es mi nombre y Pascual es el que te saludaba recién, que lo escuchaste muy bajito y ahí te reitera el saludo. Aparte soy tímido. Ah, sí, muy tímido, bárbaro, sí. Bueno, Mario, te llamamos para que nos cuentes qué sucede con el puerto de Quequén. Es un puerto de aguas profundas en la costa de la provincia de Buenos Aires. ¿Esa sería la definición correcta? En parte los escucho muy bajito. Si ustedes me escuchan muy bajo a mí, me avisan y tratamos de acomodar. No, se te escucha muy bien Sí. a vos. Se te escucha muy bien. Bien. Desarrollo entonces el tema. El puerto Quequén está en la pancita de la provincia de Buenos Aires, distrito de Necochea, a 125 kilómetros más hacia el oeste de Mar del Plata. Es el puerto de aguas profundas más profundo de Argentina. Tenemos 50 pies de calado y además con una ventaja que a 20 minutos de soltar amarras un buque está navegando solo en alta mar. Cuando, por ejemplo, nuestros hermanos y competidores, Puerto de Bahía Blanca, la ría es muy larga, el barco tarda unas cuantas horas con remolcadores y eso hasta salir a mar abierto. Aquí en 20 minutos está. Esto lo quiero decir porque históricamente el puerto nuestro estaba catalogado como puerto sucio. ¿Por qué era puerto sucio? Porque la marejada durante 115 días al año impedía que los buques atracaran. Entonces, luego de estudios importantes que se hicieron a cargo nuestro, a cargo de los contribuyentes bonaerenses y argentinos, se llegó a la conclusión que había que extender la escollera sur unos 400 metros más para proteger más la entrada al puerto y además dragar a mayor profundidad el canal de acceso, el giro de maniobras y a pie de muelle. Bien. Todo eso se hizo en el año 2008, creo yo que fue fines de febrero, principios de marzo de 2008, vino la entonces presidenta, la compañera Cristina, y el entonces gobernador, hoy colaborador de La Libertad Avanza, Scioli, a inaugurar las obras de la extensión de la escollera, que costaron en ese momento algo más de 90 millones de dólares. Que ya digo, lo pagamos todo. A partir de ese momento, en vez de 115 días al año que no podían atracar los buques, pasaron a ser solo 15 días al año que no podían atracar los buques. Esto era un beneficio enorme para las agroexportadoras, para las compañías navieras, para todo, porque estar con el buque parado cuesta mucha guita. Entonces ya no tenían que pagar eso, ya no es más puerto sucio. Bien, a pesar de eso, al día de hoy, nuestro puerto sigue siendo catalogado de esa manera. ¿Por qué? Porque le conviene a la Cámara de Cereales de Rosario, los exportadores que tienen puertos privados en Rosario, que son los mismos que son propietarios de una concesión en una de las 3 terminales que tiene Puerto Quequén, que está funcionando desde hace 33 años bajo la denominación Terminal Quequén Sociedad Anónima, que no es ni más ni menos que las instalaciones que tenía la Junta Nacional de Granos, un hermoso, grandioso y perfecto lugar
para el guardado de cereales y para de granos y para el embarque de los mismos. Esto en la época del menemato se concesionó por 30 años. Y nosotros, cuando digo nosotros me refiero a la Asamblea Popular por la Soberanía de Puerto Quequén, no queríamos que nos pasara lo que pasó en Bahía Blanca en el año 21, donde el por entonces presidente del consorcio de gestión del puerto de Bahía Blanca, el señor Federico Susbiele, hoy intendente de Bahía Blanca, bajo el argumento que Cargill era un socio estratégico del gobierno, le extendió la concesión por 20 años más. O sea que hasta el año 2041 Cargill va a ser ama y señora de la planta del embarque en el puerto de Bahía Blanca. Y nosotros no queríamos que sucediera eso. Nosotros planteamos que la provincia per se debe manejar la operatoria de esa terminal, y no solamente eso, sino que además debe crear una empresa, un ente, una sociedad del Estado, de la provincia de Buenos Aires, para poder comercializar los productos de nuestra tierra. ¿Y por qué pedimos esto? Porque nosotros somos antimenemistas, no solamente de la boca para afuera, somos antimenemistas porque queremos ir desarticulando todas las políticas de entrega que hizo el menemismo hace 30 y pico de años atrás y que sumieron a nuestro país en la pobreza. Para dar un ejemplo, la comercialización de granos hoy por hoy deja una ganancia neta a las agroexportadoras, y acá tengo que decir que no hay un solo grano que exporte la República Argentina, sino que lo exportan las agroexportadoras privadas, el 99% de ellas extranjeras. Y estos se llaman Cargill, Dreyfus, Cofco, Bunge, Viterra, Glencore, no hay una sola que sea una exportadora del Estado Nacional o de algún Estado provincial. Este beneficio anual que produce este comercio hoy está alrededor de entre 13 y 10.000 millones de dólares. Es mucha guita, 10.000 millones de dólares, 13.000 millones, es un médano de plata. Y por eso le falta plata. Por eso nos falta plata a los argentinos. ¿Solo el puerto de Quequén estás hablando? No, eso es la Argentina en su conjunto. Ajá. En el puerto de Quequén tenemos 3 terminales. La que está en discusión es la más grande de ellas, que está vencida la concesión desde el año 22 y la provincia viene prorrogando, y esto es una cucarda que nos ponemos nosotros, porque venimos planteando, hemos estado hablando con el gobernador, hemos estado hablando con Carly Bianco, le hemos explicado nuestra posición, y entonces deciden prorrogar por un año más, ya en una vez, por un año más en otra vez, y ahora se va a vencer esa prórroga a fines de noviembre. Nosotros planteamos que eso se lo tiene que quedar el Estado provincial, porque la propia ley de Dromi, en su artículo 13, allá en los años 90, dice que los consorcios de gestión van a ser los administradores de los puertos, qué sé yo, a condición que tienen que llamar a licitación para entregarlos en concesión. ¿Y quiénes pueden presentarse a la licitación? Dromi dice, entidades públicas, mixtas. Pues coño, la provincia de Buenos Aires es una entidad pública, así que nos podemos presentar tranquilamente a la licitación dentro de los términos de la ley que está en vigencia, que es una porquería, que hay que cambiar la ley de puerto menemista, pero respetando esa propia ley, que no la podemos cambiar hoy porque no tenemos la fuerza parlamentaria para hacerlo, dentro de esa propia ley podemos hacer que la provincia de Buenos Aires agarre y maneje esa terminal. Por ese manejo de la terminal, ¿qué significa el manejo de la terminal? Recibir los granos, meterlos dentro de los hilos, tener los cuidados que no se vayan a estropear con la humedad o con los bichos, esas cosas, y cuando llegue el barco, cargarlo dentro del barco. Esa es la operatoria de la terminal. Por ese trabajo se ganan alrededor de 12 millones de dólares anuales, que son moneda comparado con lo que se gana con la comercialización de esos granos. Claro. A plata de hoy son unos 250 millones de dólares que se ganan con la comercialización de esos granos, por venderlos al extranjero. ¿Qué se puede hacer con 250 millones de dólares? Muchas cosas. Por ejemplo, 100.000 viviendas en un año de tipo popular,
que da capacidad para 400 o 500.000 bonaerenses accedan a una casa nueva en un año, por ejemplo. Por ejemplo, se pueden construir 4 buques graneleros, de esos que cargan 80.000 toneladas de grano, que miden 3 cuadras de largo por 30 y pico metros de ancho. Esos buques no se construyen con conversación, esos grupos se construyen con mano de obra especializada, gente que cobra muy bien. No es un soldador aficionado que va a ir a soldar, no, ahí es gente especializada, son muy buenos sueldos. Y hay astilleros, y hay astilleros aquí en la Argentina que lo pueden fabricar. Tenemos astillero Río Santiago, que hoy por hoy el pobre astillero está mendigando de poder seguir trabajando porque lo han estado saboteando. No te olvides que Menem lo quería Macri lo quería liquidar, lo quería liquidar. Yo recuerdo, antes de la dictadura, Astillero Río Santiago era capaz de construir un petrolero, claro, un superpetrolero en un año. Exactamente. Estos buques son menos complejos que un petrolero, los podríamos volver a hacer, pero hay que tomar más gente, hay que ponerlo en marcha, hay que revitalizarlo al astillero. Bueno, todas esas cosas se pueden hacer y a su vez esa es plata que queda dando vuelta acá. Y esos buques, con 4 de esos, nosotros podemos transportar, y digo el destino más lejano que tenemos, que sería China o Vietnam o Indonesia. Podemos transportar con 4 buques 1.200.000, 1.300.000 toneladas por año, que eso también deja un beneficio de alrededor de 3.000 millones de dólares más, que ganamos por cobrar el flete. Así que ya entonces no... Amortizamos la inversión del barco en un par de años. Entonces es mucha guita la que se empieza a ganar. Y no solamente eso, sino que además los seguros que van a cubrir esa carga los podemos hacer con nuestra propia aseguradora. Entonces volvemos a ganar más plata ahí. Bueno, esto es todo un círculo virtuoso que se crearía si recuperaríamos para el Estado esa terminal y además crearíamos una empresa para comercializar los productos de nuestra tierra. Te doy otro ejemplo. Podemos hacer vía férrea. ¿Cuánto podemos hacer? Mirá, en un año, con esos 250 palos verdes, podemos hacer un ramal desde Pergamino hasta Puerto Quequén, otro ramal desde General Villegas a Puerto Quequén, y revitalizar el otro ramal desde Puerto Bahía Blanca a Puerto Quequén, para intercambio de cargas y mejoras en el funcionamiento de ambos puertos. Todo eso con la guita de un solo año. Imagínate toda la industria que se mueve alrededor de la industria ferroviaria, toda la generación de empleo que se hace, bueno, todo un círculo virtuoso, algo maravilloso. Entonces, simplemente nos estamos remitiendo a cosas que hemos hecho durante 100 años los argentinos. Acá no necesitamos un ingeniero nuclear de la NASA que venga a indicarnos nada, porque este trabajo de acopiar y de cargar los buques y de transportarlo con ferrocarril y todo, lo sabemos hacer, lo hemos hecho siempre. Claro, toda la vida. Nada más que las políticas de entrega antinacionales, vende patria, hicieron que se reventara todo eso, ya desde cuando vino la Libertadora en adelante, la mal llamada Libertadora, que en realidad fue la fusiladora, fueron liquidando todo. Nos quedamos sin ramales ferroviarios, nada. Argentina hoy, de los 45.000 kilómetros de ramales ferroviarios que teníamos en el año 50 y moneda, nos quedan 18.000. Lo fuimos al revés del mundo. El mundo construye vías, acá las levantamos. Bueno, Mario, estas cosas, sí. Mario, nosotros nos identificamos totalmente, somos de los nostálgicos que reclamamos la vuelta de la Junta Nacional de Grano de Carne, de la Administración General de Puerto, ELMA, nos llaman nostálgicos porque queremos recuperar todo eso, poner el nombre que vos quieras, pero queremos tener buques propios, puertos propios, acopiadora de grano propio, acopiadora de carne propia. Acá Pascual Manganino se muere de ansiedad porque tu descripción se ve que conoces el tema, aparte se nota... Te escucho muy bajito en este momento. ¿Ahora me escuchás mejor? Sí, ahí sí. Se te nota en tu forma de hablar el enorme conocimiento que tenés del tema y la pasión que ponés también en el tema, que es necesaria para lograr grandes objetivos. Acá Pascual te quiere hacer alguna pregunta. Acércate bien al micrófono para que te escuche bien. Hola, ¿me escuchás bien? Sí, ahí sí. Hablabas de Federico Susbieles primero. Más fuerte, por favor. Hola, ¿ahí me escuchás?
Sí. ¿Ahora sí? Sí, cuanto más fuerte mejor porque sale muy bajo, si no. Bien. No, digo, planteabas el tema de Federico Susbieles, porque en realidad lo que vos Sí. estás sosteniendo es la disputa de dos modelos, el neoliberal y el nacional y popular, digo, para que quede bien clarito. En la actualidad, la presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto de Quequén es candidata a diputada nacional. Segunda candidata. Segunda candidata, una persona vinculada a Sergio Massa, evidentemente. El tema vías navegables, el masismo ha dado muestras de favorecer siempre a las multinacionales y seguir. ¿Qué es lo que opinan en Quequén sobre esta situación? A mí verdaderamente me preocupa porque parece una continuidad de modelos, ¿no? Federico Susbieles en su momento estuvo en el PAMI, recordarán ustedes, un hombre vinculado a la Cámpora también. Sí, señor. Y bueno, y ahora surge esta situación, esta candidatura de Jimena López, que la verdad que es preocupante, digo, por la postura histórica que han tenido ellos en la administración de las vías navegables y los puertos en la Argentina. No he escuchado perfectamente porque sale muy bajo, pero más o menos entendí el sentido. La cuestión es que en esta unidad amplia para derrotar la bestia hay de todo, y una de las tres patas que hay es justamente de un tipo que trabaja para un fondo buitre. No hay que olvidar que ellos vienen manejando el Ministerio de Transporte, antes el Ministerio Nacional. Así cuando sacaron el nefasto decreto 949/20 que regalaba el Paraná. Bueno, esa misma gente es la que está dirigiendo ahora, porque no hay que olvidarse que esta señora que va de segunda candidata era una persona muy vinculada al masismo y que tuvo activa participación en el desarrollo de ese decreto del 949/20, repudiado por cualquier patriota soberanista argentino y sobre todo por los compañeros de Santa Fe que tenían su problemón ahí con el Paraná. Ellos están trabajando para que esto quede en manos de otra vez las grandes multinacionales que se llevan todas las riquezas y nosotros nos quedamos con la ñata contra el vidrio esperando alguna mejora, alguna cosa que no se da porque no hay plata, porque se la llevan los de afuera la plata. No, acá nos quedan las penas nomás. Las penas son de nosotros. Cuando esto se entregó hace 30 años, teníamos un dígito de pobreza. Ahora estamos casi en el 50% de pobreza. Entonces que está más que archi demostrado que esto no funciona. Y como dijo la película nuestra tan famosa, lo viejo funciona, Juan, lo viejo funciona. Sí, tal cual. Y bueno, y si la caja, de donde salía la guita, de donde sacó la guita Perón para hacer la industrialización del país, para darle un bienestar al pueblo, hacer justicia social y todo, venía fundamentalmente del monopolio del comercio exterior, y acá lo liquidamos alegremente. Es decir, es como si tenés un supermercado que te da mucha ganancia y vos decís, bueno, lo voy a alquilar, que me paguen 2 mangos, lo alquilo, total, me quedo tranquilo en casa. Bien. Bueno, pues la guita se la llevan los inquilinos, y acá lo mismo. Las agroexportadoras se llevan toda la guita y acá lo que quedan son las penas nomás. Perfecto. Mario, vos recién decías que 1/3 del puerto lo administra esta empresa a la que le prorrogaron la concesión. ¿Y los otros 2/3? Bueno, esta empresa, lo que era la Junta Nacional de Grano, esa terminal es la más grande y por ahí se comercializa el 40% del total de Puerto Quequén. Después el otro 30% y el otro 30% lo comercializa una terminal que pertenece a ACA, Asociación de Cooperativas Argentina, que esa concesión se hizo en la época de Alfonsín, creo que fue el 85, y está para vencerse ahora o el año que viene, no tengo la fecha exacta en este momento, y que
ACA y FACA, en aquel momento FACA dejó de existir en la época de la dictadura, después de la dictadura dejó de existir porque venía muy golpeada. Yo pertenecía, era socio de una cooperativa de FACA. Son cooperativas agrarias, ¿no? Cooperativas agrarias, sí. ACA es Asociación de Cooperativas Argentina y FACA era Federación Argentina de Cooperativas Agrarias. Se quedaron con esa terminal, que ya te digo, hicieron una inversión, la mejoraron mucho, la hicieron muy grande, y la otra es una terminal de COFCO, que se hizo hace poco, hará 10, 11 años que se hizo, donde era un terreno pelado, es decir, la provincia le dio un terreno pelado y COFCO vino, hizo una inversión genuina y construyó ahí una nueva terminal de carga, muy moderna, muy solvente, que bueno, que cuando se termine la concesión de esa terminal, está pactado ahí en el pliego, que todo pasa a ser propiedad de la provincia de Buenos Aires. COFCO Entonces, bueno, corregime, ¿COFCO es una empresa del gobierno chino? Exactamente, una compañía estatal china. Sí. Allá lo estatal funciona, acá no. Bueno. Los chinos arrancaron hace 70 años, lo único que tenían de sobra era hambre y mucha población que no sabían qué darle de comer. Acá éramos una potencia. Y ahora cómo se invirtieron las cosas, ¿no? Los tipos ya están llegando a Marte y nosotros acá con 50% de pobreza. Algo hicimos mal. Bueno, los marcianos están en el gobierno. Sí, es cierto, sí. Hoy te digo que hoy a la mañana en China hicieron un desfile de 100.000 soldados. Así sí, lo vi, sí, espectacular. Está cambiando mucho, está cambiando mucho el mundo y nosotros no tendríamos que quedarnos afuera de eso, ¿no? Sería importante que nos insertáramos con autonomía dentro de ese nuevo mundo, ¿no? Pero bueno, ese nuevo mundo nos abrió las puertas. Estábamos adentro de los BRIC y lo primero que hace cuando asume fue, no, yo salgo de ahí. Se dedicó a putear a nuestros dos principales socios comerciales, Brasil y China. No, que son comunistas, que esto, que lo otro. Dios mío, yo la verdad, primero no entiendo cómo el 54% pudo votar a este coso, a este ente. No llega a la categoría de humano. Y después no entiendo cómo mucha de esa gente todavía lo sigue sosteniendo después de las cosas que hemos visto. Esto es inaudito. Yo me acuerdo en la época de la secundaria, cuando estudiábamos Grecia, estaban los Esparta y Atenas, y los atenienses se ocupaban de las artes, la cultura, cuidar a los desválidos, qué sé yo. Y lo de Esparta, a donde había un discapacitado, lo tiraban al mar, de allá del Risco, lo tiraban al mar. Digo, le tomé un odio a eso, y ahora viene este tipo y es lo mismo, se ocupa de castigar a los viejos, se ocupa de castigar a los discapacitados, a los chicos del Garrahan, a los médicos. El mundo del revés, es terrible, hay que sepultarlo en Voto el domingo en la provincia de Buenos Aires. Así hay que sepultarlo en Voto. Tal cual. Y como dice el refrán popular, Mario, siempre que llovió paró. Así que tengamos mucho... Que pare rápido esto, que pare rápido. Siempre por favor, a la provincia de Buenos Aires nos está debiendo a fin de julio 12.100 billones de pesos, billones con B de burro. Tal cual. Que el tipo no nos entrega. Tal cual. Bueno, demasiado hace la provincia para seguir funcionando con toda esa guita que no nos da, que nos corresponde, que son la coparticipación y todo eso. Demasiado se está haciendo. Tenemos mucha esperanza en el gobernador de la provincia de Buenos Aires, pero también decimos acá, venimos sosteniéndolo hace mucho tiempo, que hay que armar una fuerza que lo respalde porque hay que enfrentarse grandes poderes, como lo que mencionaste vos hoy, ¿no? No estamos jugando con soldaditos de masilla, ¿no? Son fuertes poderes. Son los que llevaron a este personaje a la presidencia. Son las grandes empresas. Algo hicimos nosotros para que estuviera esta gente ahí. Sí, metimos la pata y mal. Varios Massa. Hubo muchos Massa, muchos Albertos, muchos Scioli en el camino, ¿no? Sí. Y que siguen haciendo daño. Así es. Mario, siguen haciendo daño. Muchísimas gracias por esta nota que nos diste, muchísimas gracias.
Es un gusto No, hablar, muchas gracias hablar a con ustedes, vos. muchachos. Y vamos a difundir esto lo más que podamos porque se habla mucho al pedo del puerto de Quequén. Mucha gente no sabe de lo que habla cuando habla del puerto de Quequén. No, claro, no se sabe, y lo que no se sabe no se conoce, lo que no se conoce no se defiende. No es casual que cuando estos tipos tomaron el puerto hace 30 y pico años, lo primero que hicieron fue cercarlo todo, con alambre tejido olímpico, por seguridad, dijeron. Yo, desde que me crié, nosotros íbamos a pasear al puerto. Claro. Nunca, jamás había un problema. Lo primero que hicieron fueron sacar. Teníamos casi 40 lanchitas amarillas de pescadores que salían acá. Íbamos a comprar ahí a la banquina del pescador, íbamos a comprar el pescado fresco todos los días. Claro. Porque llegaban las lanchitas con pescado. Los 3 quedan ahora. 3. Bien. 3 lanchitas. Y unos muchachos corajudos que se meten en gomones a pescar porque no se puede ensuciar el puerto, no, acá el puerto es la agroexportadora, qué sé yo. No sabía que los pescadores, muchacho. no sabía que los pescadores ensuciaban el puerto. Claro, no, el sol tiene que salir para todos, muchachos, Bien, bien. tiene que salir para todos, si no, ¿qué carajo es la doctrina de la iglesia? ¿Qué les enseñó a estos tipos que se dicen cristianos? No. ¿Qué les enseñó? No. No, viste, son cosas terribles, son cosas terribles. Un abrazo fuertísimo, Mario. Muchísimas gracias por participar de nuestro programa y vamos a difundir tu nota lo más que podamos. Bueno, si por ahí quedó grabada, te la pido para Sí. que la pasás y yo también la voy a difundir acá. Sí, por Abrazo supuesto, grande, por supuesto. El fin de semana te la mandamos. Un abrazo grande. Un abrazo Chau, chau. grande. Chau, chau. Mario Dajul, el compañero de defensor de esa asociación que defiende el puerto de Quequén desde que nació, porque nació ahí, como bien lo describió el compañero, y viene defendiendo. Ahora, ¿será casualidad que siempre estos muchachos a los que criticamos por neoliberales realizan sus acciones a favor de las multinacionales, de los poderes extranjeros, y los seguimos teniendo escondidos en los pliegues del movimiento nacional y popular? Bueno, lo que pasa es que hay que entender las estrategias del poder. Vos sabés que yo un día leí un informe elaborado por Eduardo Basualdo, que es el que dirigía un centro de estudios económicos que tenía la CTA, que sigue teniendo la CTA, creo que su hija Victoria lo sigue llevando adelante, y Pablo Manzanelli, que ellos hicieron un estudio de cuáles fueron el desarrollo de la participación política de la derecha argentina, del poder, en la vida, en la organización social de la Argentina. Ellos pasaron de la etapa golpista, el golpismo en la Argentina viene desde la caída de Irigoyen en el 1930, la utilización del partido militar para ocupar el poder, y se repitió así constantemente hasta el año 83. Durante esos años, el partido que representaba a la clase dominante, a la oligarquía, a los grandes empresarios, era el partido militar. Eso después se volvió inviable, por distintas razones que no vamos a analizar ahora. Entonces, este estudio que hizo Cifra a través de Eduardo, descubrió que ya en la década del 60, la derecha tenía pensantes, porque la derecha tiene cuadros políticos que piensan, y si no compran los servicios de esos intelectuales, profesionales, de la sociología, de la politología, de lo que vos quieras, de la economía, ya venían pensando en ocupar espacios de poder, en formar cuadros para disputar elecciones. De hecho, el desarrollismo de Frondizi, que hace acuerdos con Perón, inclusive, que muchos del pueblo argentino lo rechazó en las urnas, ese acuerdo. O sea, el cuestionamiento de los líderes no es que se inventó ahora que nosotros cuestionamos a Cristina, sino que se cuestionó a Perón en su momento. No te estoy hablando de los 70, del Perón de los 70, estoy hablando del Perón en el exilio, que determinaba acuerdos con Frondizi, y después con esa sabia picardía de Perón, cuando lo votaron 800.000 tipos en contra, dijo, bueno, esos son los verdaderos peronistas. Y dice, claro, porque no me dieron bola, son los verdaderos peronistas. Bueno, digo, Frondizi ya era una expresión de ese poder buscando sus propios candidatos para defender sus intereses. Bueno, después viene el radicalismo blanco, la línea nacional del radicalismo. Balbín, y con su primer exponente presidente, Arturo Illia, que fue el tipo que facilitó la entrada de un montón de negocios a la Argentina.
las terminales automotores entran en esa época. Después los laboratorios lo voltean porque tenían muchas más exigencias que la tibieza de esos radicales se animaba a hacer, ¿no? La tortuga, le decían. Claro, no se animó. Bueno, el proceso siguió, vuelve la dictadura con Onganía, vuelven al poder y después se produce toda esa juventud maravillosa de los 60, de los 70 que trae de vuelta a Perón a la Argentina. Ahora, siempre la derecha fue planificando distintas estrategias. Pasó del partido militar, pasó a intentar ganar el poder, pasó al golpe económico, porque al fin y al cabo, ¿qué le hacen al gobierno de Isabel Perón? El Rodrigazo, que eso es un golpe económico. Así es. ¿Qué es lo que le hacen a Alfonsín? ¿Qué es lo que hacen a Menem, al principio del gobierno de Menem? ¿Qué le hacen a Herman González, ministro de Economía? Un golpe económico. Porque un sector de la oligarquía que había tomado el poder, Bunge-Born, pierde a su primer ministro, toma el segundo ministro, y el golpe no se lo hacen solo al menemismo, se lo hacen a Bunge-Born también, los sectores monopólicos vinculados con las transnacionales, ¿no? Y bueno, y termina siendo ministro, ¿se acuerdan de Juan Vital Zurruil? En la etapa peronista el que viene es Cavallo, Domingo Cavallo, estamos hablando de la etapa. Zurruil era la etapa, la penetración radical. Los pollos de Zurruil. Claro, exacto, los pollos de... No era Mazorín. Mazorín, Zurruil era el ministro de Economía. Que encima estaban buenos esos pollos, sí, estaban frisados, pero... Sí, pero digamos, cuando quiebran al menemismo en su primera etapa, aparece el gran cuadro de la Fundación Mediterránea, Domingo Felipe Cavallo, que toma la rienda de la economía. Que después cuando hay que decirlo, cuando el menemismo cae, cuando viene de la Rúa, que es una alianza de los supuestamente sectores progresistas con la línea nacional, no se aliaban con el alfonsinismo ni con el progresismo radical, se aliaban con la línea nacional. Sí, sí. Lo van a buscar a Cavallo. Ahora, yo conozco bien esa historia. A Cavallo no lo fue a buscar de la Rúa, no lo fue a buscar Jaroslavski, no lo fue a buscar la línea nacional del radicalismo. Lo fue a buscar el Frente Grande, lo fue a buscar Aníbal Ibarra, Chacho Álvarez, José Octavio Bordo. Esos fueron a buscar a Cavallo para que le diera continuidad a la convertibilidad, lo que acabó con el gobierno de la Rúa a los 2 años. Y ahí vino la puebla del 2001 y a partir de ahí contamos la historia, porque si no nos vamos muy atrás y nos dicen que somos muy nostálgicos. Pero la derecha siempre aspiró a gobernar la Argentina de la manera que fuera. Su gran primer triunfo electoral es directo, porque en realidad si hubiera ganado Scioli hubiera sido un triunfo indirecto. Pero el triunfo directo es cuando se crea el Compromiso por el Cambio, el PRO, que gobierna la ciudad de Buenos Aires durante 8 años y que después termina gobernando la Argentina en el año 2015. Ese es el gran triunfo en la postura. Y hoy en día tiene una fortaleza, porque fíjese que Macri se va del poder con un 40% de los votos. Y hoy en día la derecha, si logra unificarse atrás de un candidato, junta un montón de votos. Ha interpretado un sector de la sociedad argentina. Entonces es una disputa muy polarizada, que se va a ver siempre en las elecciones argentinas, porque hemos dejado que se consolidara esa derecha, porque no hicimos los cambios y transformaciones necesarias, no transformamos no solamente la Constitución, sino que no transformamos, por ejemplo, esto que hablábamos con Mario, no nos apoderamos nuevamente de los puertos, de las acopiadoras de grano, de las vías navegables. La identidad financiera. Un montón de cosas que no concretamos. Que el primer peronismo se le animó mucho más al poder, y por eso lo voltearon con un golpe militar, de otra manera no lo podían voltear. Hay que recordar que faltaba muy poco para las elecciones cuando es el golpe del 55, ¿no? Lo mismo con el 73, cuando vuelve Perón, había elecciones el año siguiente donde las organizaciones político-militares iban a presentar elecciones, tenían un partido propio y iban primero en las encuestas. O sea que la derecha no vuelve a voltearlo con un golpe militar. Sí, en Misiones había ganado el Partido Auténtico. Bueno, por eso digo, el poder en la Argentina siempre está atrás de todo y siempre va a volver. Por eso, cuando nosotros respaldamos a Axel, sabemos que probablemente si es elegido en el 2027 tenga espacio
no mucho espacio, porque la coyuntura de Néstor Kirchner no es difícil de repetir. Néstor Kirchner hereda una convulsión social, una especie de etapa terminal de la Argentina como país. Eso le dio todos esos empresarios, todos esos oligarcas que habían apoyado a muerte a un supuesto peronista como Menem, que lo seguían adorando, lo siguen reivindicando hoy en día Menem, sí. Todavía lo reivindica Milei, lo reivindica Macri, lo reivindica Scioli, lo reivindican un montón de tipos. Todo eso entró en crisis terminal en el 2001 y eso le dio a Néstor Kirchner la posibilidad de cambiar la Argentina. Ahora, eso tuvo que tener continuidad. Para tener continuidad había que tener una fuerza propia. Yo soy de lo que cree que Néstor Kirchner intentó hacerlo, pero no así Cristina Kirchner, que no se ocupó de hacer. Cuando Cristina en su último mandato, entre el 2011 y 2015, hacía esos famosos encuentros en los patios de las palmeras, eso era una expresión de reducción del movimiento popular. ¿Por qué te metes en ese patiecito que caben 200 tipos, que son todos los que te van a ir a adular y que muchos de ellos se fueron para otro lado después? Entonces, ¿dónde está? La fuerza no está en los patios de las palmeras, la fuerza está en los barrios, en los territorios, en la fábrica, en las universidades. Ahí está la fuerza popular organizada. Ahí es donde tenés que armar, ahí es donde tenés que respaldar las grandes transformaciones. Axel no va a tener las facilidades que tuvo Néstor Kirchner, no las va a tener, va a ser mucho más complicado enfrentarse con todos esos. Por eso es indispensable la creación de una fuerza muy grande que lo respalde y le permita gobernar y perdurar, porque podemos gobernar un par de años, pero podemos terminar como terminó la Alianza o como terminaron tantos otros, ¿no? Así que esa es nuestra preocupación, es lo que hemos hablado durante todo el programa.